Yo nací el 19 de abril y tocaba el himno nacional mientras mi mamá paría, pues yo nací a las 6 de la tarde en una clínica en la Plaza Candelaria. Y en la Plaza Candelaria ponían una banda allí a la policía los domingos y tocaba el himno nacional y bajaba la bandera, ¿no? Y mi mamá siempre que me veía en la casa tocando perolito, yo siempre estaba buscando un perolito, cualquier cosa que tocar en la escuela, tocaba muchos pupitres. Era campeón tocando pupitres, con otros armamos tambores allí. Y entonces mandaban reclamo y mi mamá decía, yo sabía que este muchacho iba a ser músico. Porque cuando yo estaba pariendo, estaba sonando el himno nacional. Y este muchacho va a ser músico, dijo mi mamá. Siempre me decía eso. Entonces yo estaba en el corral. Yo tenía fotos de eso por ahí. Un corral chiquitico como un sobrino mío que tengo ahora que tiene 2 años. Y pues tocaban. La muscula está en el suelo, mamá, no puedo con ella. Era Bobby Capó, un cantante puertorriqueño que también es compositor muy conocido, sobre todo por esa canción que dice que se quede el infinito sin estrella y que pierda el... Bueno, esa canción es de Bobby Capó, un puertorriqueño, un gran compositor. Entonces mi mamá me dice que yo hacía en el corral así. Que yo era esa que me encantaba. Y así hace el sobrinito mío también. Y yo le digo a mi sobrina, porque es el hijo de mi sobrina, ese niño va a ser músico. Yo me encantaba la música, pero mi padre y la mayoría de la familia se negaran que fueran músicos, porque por lo menos Arcadio, que era músico de mi familia, Arcadio Álvarez, que le decían Mortadela Álvarez. Mortadela Álvarez era un conguero muy conocido, tocaba la conga con la Sonora Caracas y acompañaba a Celia Cruz y a Tongolele cuando venían para acá, para Caracas. Y ese era mi ídolo, porque yo lo veía en televisión, todavía existía la televisión en blanco y negro, presentaba Fiesta con Pepsi, un programa en la noche, y él salía tocando la canción y salía cantando Miguelito Valdés Babalú, y el gru salía con los tambores y decía, ahí está Arcadio, y salía el negro Arcadio Álvarez, que tenía una voz así como, este va a ser músico, este muchacho va a ser músico. Y yo siempre pedía, siempre que me regalaran tambores o saxofones o juguetes musicales, ¿no? Yo creo que siempre tuve esa afición por la música, aunque también me gustaban las máscaras de luchador, las pistolas de vaquero, como todos los niños. Mi papá manejaba una camioneta en una tintorería, que eso sí tengo fotos en Facebook, montado con mi papá junto a esa camioneta. Y esa camioneta mi papá me llevaba, me paraba temprano en vacaciones, me llevaba en la mañana, recogíamos el periódico y lo repartíamos en todos los kioscos. Y después llegaba ya a las 8 de la mañana, le estaba llegando para repartir ropa por toda Caracas en la tintorería esa, ¿no? Y entonces yo llegaba a mi casa y mi mamá en la tarde, cuando llegaba a la escuela, yo vivía cerca de los almacenes militares del IFA, por allá por San José, y me quedaba en la puerta de mi casa cuidando los carros. Ahí paraban los carros frente a la casa. Y siempre me acuerdo de René Otolina, porque me daba un fuerte. Y un fuerte era una moneda que valía bastante, ¿no? Mientras que otros le daban un real o medio, o 2 centavos, una locha. Y René Otolina, ¿dónde está el negrito? Cuídame el carro, me daba un fuerte. Yo siempre, y después, muchos años después, toqué en el show de René Otolina. Tocaba con un grupo que se llamaba la Sexta Sinfonía, ¿sí? Porque ya existía la Quinta Sinfonía de Beethoven. Usted coja o tuba o bombo, porque yo era alto. Y como era alto, la tuba es un instrumento que da vuelta así, que es pop, 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 pop. Esa es la tuba, ¿no? El genial que llaman el tragaleche, que es otro instrumento chiquito de todo así. Tragaleche, toc, 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 toc.
quería esos instrumentos. Pues. Entonces prefería el bombo. Y el bombo era pum, pum, ch, pum, ch, pum, ch, que es grandote así con platillo, ¿no? Pero tenía acceso a redoblante. Me gustaba la percusión. Pero mi papá cuando me dijo, vas a estudiar música, pero eso sí, no vas a tocar tambor. Mi papá no conocía familia, él era como único hijo y era huérfano. Vivía con una abuela ciega en La Guaira. Y luego esa abuela lo dejó y él aprendió a través de unos primos, la albañilería, etc. Es una historia un poco triste. Por eso cada vez que me regalaba algo, me echaba un discurso de que a él le costó mucho ganarse eso, que él nunca tuvo un guante de béisbol, que él tuvo que hacerse su propio guante de béisbol, todos estos discursos que echan los padres, ¿no? Y entonces, bueno, la verdad que le echó pichón pues para sacar adelante una familia siendo un humilde albañil. Pero él me decía, si vas a ser músico no vas a tocar tambor, todos los negros tocan tambor, cualquier negro con un palito, o sea, tú vas a estudiar clarinete, trompeta, saxofón, piano, otra cosa que no sea tambor. Y cuando llegó a la lista, me van a dar la tuba, coge el tambor. Estaba en la escuela de banda, mi papá no quiso tocar el bombo, entonces cuando me iba a visitar a mi papá, yo le dije al tipo al gocho amigo mío, César Artúbez Contreras, oye, enséñame. Entonces me enseñaba en la noche cómo se tocaba el saxo, y cuando mi papá me dijo, ¿qué te dieron? Le dije, el saxo. Pa' ver, aquí está ahí, y toqué el saxo porque ya me había enseñado mi amigo, pero yo lo que tocaba era el bombo. Cuando me gradué de bombo, pero ya sabía tocar el saxo porque mi amigo me enseñaba en la noche, ¿me entiendes? Y yo tenía facilidad ya lo que quería tocar. Entonces cuando llegué allá, a la banda me daban el bombo, pero siempre estaba pendiente de agarrar el saxo de la banda y tocar. Y así seguí hasta el saxo con el día de hoy, y también toco el bombo, pero o sea, y la batería y las congas y el bongo, pero pues porque me gusta, ¿no? Nadie así me enseñó específicamente. Yo me hice amigo de un operador de radio que estaba en la Comandancia General del Ejército y que mandó un falso, ¿cómo se llama?, telegrama, donde me mandaban a mí a buscar para el batallón Bolívar, cosa que le hicimos dos operadores de radio. Eso no salió por vía oficial ni nada, sino que él mandó eso. Mira lo que llegó, le dije al tipo, mire, lo mandaron para el batallón Bolívar en Caracas, y el batallón Bolívar mandamos para acá uno que era de coro, que sabíamos que él sabía, aquí en el batallón Bolívar es un tipo que es de coro, que está obstinado aquí en Caracas. Bueno, vamos a hacer el cambio, hicimos el cambio, y me cambiaron, y además era muy malo por el saxo. Entonces llegué yo como saxo ya al batallón Bolívar. Directamente de la Feria del Cochino Frito, donde obtuvo el galardón del Chigüire de Oro, en el renglón de echador de poesías, tenemos el inmenso placer de presentarles a todos ustedes a Víctor Morcillo, la voz recia del llano bajo Apure. Ernesto Luis Rodríguez echando coco. Es una cotorra en el sitio que al coco de Juan Palomo no le lastiman el lomo ni se le gana enculebrao. ¿Cuál es? Vaya suave. ¿Te capturaste? Entonces un día me retiré pues por la cuestión de la película que hice, me contrataron en Radio Caracas y ganaba muy buena plata. Y me retiré de la música, estuve retirado como 6, 5 años de la música, pero llegó un momento que me puse a reflexionar, y es lo que está pasando hoy en día, que yo no iba a ser actor toda la vida, ni que me iba estando, ni que iba a tener pelo toda la vida. Se me cayó el pelo completamente. Entonces llegué y hablé con el Negro Maggi, un amigo mío que tocaba el piano, con el que yo empecé a hacer mis primeros pininos en el jazz. Y él tocaba en un sitio por ahí por el Rosal, una cervecería, se llamaba La Insolite, y allí comencé yo entonces a tocar. No, ya había pasado por La Insolite antes, perdón,
Fue allí en un sitio que quedaba en la Florida, no, faltaba mucho para el Juan Sebastián. En la Florida, era un sitio que quedaba en la Florida, le digo cómo se llamaba. Bueno, allí él me dijo, vente con el saxo, los sábados hacemos secciones de jazz. Y entonces regresé, siendo actor todavía en Radio Caracas, todos los sábados me iba a tocar el saxo. Y entonces de ahora sí voy con todos los hierros, con el saxo, a tocar jazz. Entonces me dediqué, ahí comencé realmente en eso del jazz. Y eso fue hace ya como 40 y pico de años o más de 40 años, que comencé yo. Entonces me decidí a ser un músico de jazz. Mientras tanto toqué con muchas orquestas, como la orquesta de Chucho Zanoja, la orquesta de Porfi Jiménez, la orquesta de Los Tropicales, etcétera, ¿no? También llegó un momento que yo dije, yo quiero hacer mi propio grupo de jazz, y entonces hice mi grupo Víctor Cuica y su jazz latino, que nadie usaba esa palabra jazz latino, no es por nada, pero que yo tampoco fue que se me reventó el cerebro, pero la gente decía Latin jazz, yo oía así, entonces yo puse, bueno, Víctor Cuica y su jazz latino. Siempre me gustó trabajar. Entonces yo vendía Mundo, por lo menos. El Mundo costaba 2 centavos, uno lo vendía a medio. Entonces yo salía de la escuela que hacía medio turno y me esperaba allá en la torre de la presa que el Mundo salía. Yo salía al colegio a las 12 del día, me iba corriendo a la torre de la presa, a la 1 salía el Mundo ya para venderlo. Los tipos salían corriendo el Mundo, a las 3 todo el mundo estaba leyendo el Mundo. Y yo tenía un tipo, como siempre, un tipo controlado que me tenía 10, 20 mundos allí, que yo no tenía que correr como los demás llevar el Mundo, pues también tenía mi gente en sus casas. Yo les traigo el Mundo y llevaba el Mundo casa por casa y lo vendía a medio, lo compraba a 2 pullas. Vendía mi Mundo, tenía mi caja de zapatos, me iba y limpiaba mis zapatos por ahí, por el centro, por mi casa había muchas pensiones de gallegos, sobre todo. Era una calle donde había casas de estas viejas de Caracas y ahí hicieron pensiones. Entonces yo iba a los sábados y ponían llegó el negrito que baila. Entonces prendían el radio y ponían la música y yo me pegaba a bailar y pasaba el sombrero. Ganaba plata bailando en las pensiones. Ganaba plata lavando los carros, limpiando zapatos y vendiendo Mundo. Y cuando mi mamá me mandaba a comprar por lo menos, vaya a comprar un bolillo de pan, entonces yo iba y compraba un real de pan frío y lo mandaba a calentar en el horno y me quedaba un real. Y así, bueno, uno se rebuscaba, como se decía así. ¿Pero usted se compró su primer saxo o fue bueno, esa era, perdón, la profesora. Y decía, ¿verdad? Pues me está preguntando, ¿cómo me compré mi primer saxo? Entonces, como yo trabajaba, pero yo no me cogía mi plata. Yo siempre agarraba, trabajaba, me ganaba 5 dólares, mamá tome. Mi mamá me daba a mí para que yo, mamá tome. Yo llevaba la plata y mamá me gané 10 bolívares. Mamá me gané 3 bolívares y se lo daba
a mi mamá. Igual cuando estaba en la escuela de banda, lo que ganaba se lo daba a mi mamá. Y cuando salí a la escuela de banda, mi mamá me había comprado mi saxo, fue mi primer saxo, un Hohner alemán muy bonito. De las cosas que yo le daba, de la plata que yo le daba, mi mamá iba reuniendo y me compró mi primer saxo. Tan bella mi mamá. Bueno, ¿Cómo se llamaba su mamá? Carmen. Y por cierto, bienvenida profesora Carmen. Pero mi mamá no era profesora. Mi mamá trabajó muchos años, después trabajó muchos años en el Seguro Social como telefonista. Pero mi mamá siempre fue trabajo del hogar. Pero cuando nosotros fuimos a hacer la primera comunión, mi hermana Mariela y yo, mi mamá estaba separada de mi papá. Mi mamá tuvo que echarle pichón y mi mamá lavaba uniformes del cuartel San Carlos que queda al frente. O sea, el cuartel San Carlos formó bastante parte de mi historia, todavía existe el cuartel San Carlos, de mi historia de la infancia, porque yo iba a buscar los uniformes o a llevar los uniformes al cuartel San Carlos, que mi mamá lavaba cantidad de uniformes, la daba mi mamá del cuartel San Carlos. Y las retretas, yo cuando los domingos ponía las retretas, brincaba la cerca para ver las retretas del cuartel San Carlos. Yo viví siempre ahí, frente al cuartel San Carlos, y un día, ¡pam!, se escaparon un poco de presos políticos del cuartel San Carlos por mi casa y de allí me mudé. Pero así fue que conseguí mi primer saxo. Ese primer saxo luego lo vendí cuando empecé a estudiar con el maestro Ramón Carranza, porque yo no me quedé allí, yo busqué a la persona que sabía más de jazz que yo veía, busqué al maestro Ramón Carranza, al maestro Baquedano, que tocaba mucho saxo y ellos me enseñaron cómo tocar el saxo, lo que era la embocadura, lo que era todo eso. Luego conocí un músico dominicano llamado Mario Rivera, que tocó siempre con la orquesta de Tito Puente, con Tito Rodríguez, e iba todos los años, me estaba 3 meses en Nueva York estudiando con él todas esas técnicas de jazz, escuchando música, repitiendo discos, tocando con los discos, haciendo escalas y notas largas, porque para el jazz hay que escuchar todo tipo, tratar de conocer todo tipo de música y conocer todas las escalas, y tocarlas de memoria. Es importante memorizar mucho. Todo lo que tú escuchas, tratar de memorizarlo y de tocarlo. Eso era como la técnica que me decía, toca con los discos, pon el disco y toca. Y si no te sale, no importa, inténtalo de nuevo hasta que te aprendes. Y así tú vas afinando el oído. Y así pues, me fui metiendo en la música, en el jazz, y aprendiendo pues lo que es el blues, porque el jazz comienza con el blues, comienza con las canciones de trabajo, las canciones de trabajo que traen los negros, que traen a Nueva Orleans, que traen al sur. Ellos trabajaban sembrando el algodón y hacían sus canciones, que luego llegaron, como siempre, llegan los curas, la iglesia, la gente, lo pusieron a cantar. Entonces ellos unieron sus canciones de trabajo con lo que llaman el gospel, que es esas canciones tan bonitas que cantan en los coros en las iglesias en Estados Unidos. Y de allí vino el blues, que son canciones de 8 o 4 compases o de 12 compases, que todos ustedes han escuchado, ring, tin, 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 chun, chin, 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 esas canciones. Y del blues vino entonces las improvisaciones. Pero la base del jazz, la raíz del jazz, es el blues. Y el blues viene de los cantos de trabajo de los sembradores de algodón de New Orleans y de los estados del sur. Cambio esto.
de la Simón Bolívar. Y este trabajo que ha hecho el señor José Antonio Abreu, ha sido un gran trabajo, que lo ha hecho desde el siglo pasado, pues estamos en el año 2000, ya en el año 1900 y Estamos en el pico. año 2015, ¿no? Estamos en el año 2015 y del año 2000, de 1965, 67, por ahí, ya él comenzó con esto de las orquestas. Como lo dije antes, pues, que ese proyecto lo comenzó Evencio Castellano y luego lo tomó este señor Abreu. Y el señor Abreu ha sacado a muchos muchachos de la delincuencia, de los barrios de La Vega, de Antímano, de todos esos barrios, los ha puesto a tocar violín, flauta, instrumentos musicales y ha hecho orquestas en toda Venezuela. Muchachos que incluso han sido asesinos, criminales, y que se han salvado gracias a la música a través del proyecto del señor Abreu, que es una cosa que yo aplaudo mucho. Lo que si no le aplaudo es la jaladera de bola al régimen de que tenemos de hace 16 años. El resto le aplaudo mucho esa obra porque ha sido una de las mejores que se ha hecho en este país por la juventud, ¿no?